Un gusto saludarte nuevamente desde los laboratorios de SSH Bolivia, nuestra jaula de Faraday y Pi Media Televisión. Nos encuentras por las redes sociales en YouTube y Facebook. Continuando un poco de la historia del transistor, tenemos una historia completa en un video que tenemos en la jaula de Faraday sobre el transistor. Existe una línea muy interesante de transistores llamados los de efecto de campo. Cuando en 1940, ya terminando la Segunda Guerra Mundial, 45-46, empieza un boom tecnológico. Se encontraban ya en el mercado los tubos de vacío que funcionaban como switch electrónicos. Dejaban pasar y no dejaban pasar corriente. La idea era encontrar un dispositivo, como hemos visto en transistores, que pueda justamente funcionarnos como switch. Se le encarga de esta idea a un excelente físico de la época, ingeniero físico de la época. ¿Sí? No se olviden que en esa época ya los laboratorios Bell habían saltado a la palestra industrial y por supuesto empresarial. Entonces ya estaban vendiendo patentes, como también estaban vendiendo servicios y obviamente también activos. Y una de las empresas que compra parte de la empresa de Bell, de las industrias Bell, es la AT&T, la AT&T. Okay. La AT&T forma un grupo de investigación. Bueno, forma varios grupos de investigación, dentro de uno de los cuales está este hombre que se llama William Shockley. William Shockley tiene varias investigaciones que realizar a nivel electrónico. Obviamente las industrias Bell junto con la AT&T hicieron pues diferentes tipos de dispositivos electrónicos en las décadas de los 40 y los 50, 1940 y 1950. La idea era encontrar un dispositivo de estado sólido que te pueda trabajar como switch, que pueda dejarte pasar corriente y no. Entonces ya se tenía la idea de poder utilizar silicio y germanio porque era un semiconductor. Sin embargo, tenían que hacer algo más. Cuando Shockley presentó la idea del transistor de efecto de campo, entonces se tenía una idea clara de que los campos eléctricos sí iban a evolucionar para poder producir un transistor. Sin embargo, en esa época de 1946-45 no funcionó, ¿okay? Dando lugar a que Shockley dejara la investigación a otras dos personas. El transistor de efecto de campo se utiliza, primero que utiliza voltajes para poder controlar corriente. No es como el transistor bipolar común que conocemos, que se utiliza corrientes para poder para poder controlar corriente también. Entonces, con el control de voltaje puedes aumentar o disminuir corrientes. Después, puedes utilizar el transistor de efecto de campo como resistencia. ¿Ok? Entonces, las resistencias que conoces tú normalmente son resistencias pasivas, ¿verdad? El transistor de efecto de campo se puede utilizar como resistencia activa. Se le llama así, resistencia activa. ¿Por qué se redujo la electrónica? Justamente gracias al transistor de efecto de campo. Porque cuando supieron que el transistor de efecto de campo se puede utilizar como resistencia, entonces obviamente se aminora pues el espacio que vas a utilizar para realizar un chip. ¿Cómo se hizo esto? Primero, de esto se dio cuenta Shockley en su tiempo. Sin embargo, su empresa Shockley Semiconductors no tuvo el suficiente empuje. El mismo personal dio la espalda a Shockley. 8 de los mejores ingenieros se fueron a formar su propia empresa. Se los conoce en Silicon Valley como los 8 traidores. No te olvides que Shockley también fue, podemos decir, el fundador, el que empezó toda esta historia tecnológica en Silicon Valley. Ahora Silicon Valley es pues un territorio en el que lo conocemos como la parte tecnológica fundamental de todo, de prácticamente todo el mundo. De Estados Unidos, ni qué decir. Sin embargo, te contaba de que estos 8 traidores salen de la empresa de Shockley y forman su propia empresa la Fairchild. Y de la empresa Fairchild salen otras 2 personas para fundar la empresa Intel. Gordon Moore y Robert Noyce son los que finalmente fundan la empresa Intel y los que se hacen millonarios gracias a la aportación de William Shockley
Entonces desde ahí empieza el tema de los microcontroladores y microprocesadores Pentium que conocemos. ¿Okay? Vamos a utilizar a un transistor de efecto de campo en la práctica, como siempre, desde los cálculos, la simulación hasta la práctica. Lo vamos a usar como regulador. ¿Okay? Vas a poder colocar a tu fuente, a tu transformador, luego tus diodos rectificadores, le vas a poder acoplar este regulador. ¿Me acompañas? Ok, voy a construir un MOSFET. ¿Sí? Para que podamos entender bien cómo funciona y cómo está hecho. Ok, este va a ser nuestro dispositivo semiconductor. Es un elemento de estado sólido, normalmente silicio o germanio. ¿Sí? Normalmente silicio o germanio, es un semiconductor. Y es un semiconductor porque a veces deja pasar la corriente y a veces no, dependiendo de ciertas circunstancias. ¿Okay? Lo vamos a dopar. Lo vamos a dopar colocándole cargas negativas a este lado y otras cargas negativas a este lado. ¿Listo? Ok. Y le vamos a poner sus respectivos conectores. Aquí le vamos a poner un conector. Aquí le vamos a poner otro conector. Ok. Listo. La idea es que yo quiero meter corriente por este conductor, que la corriente salga por acá, pase por acá y salga por acá, por este otro conductor. Esa es mi idea, ¿verdad? Es un switch. A veces que pase y a veces no. Eso es lo que tengo que realizar. Ok, ¿cómo lo puedo hacer? Voy a seguir dopando a este dispositivo. Le voy a colocar ahora huecos. Huecos son lugares donde no hay carga negativa. Ok, donde no hay carga negativa se dejan huecos. Entonces el dispositivo lo vamos a dejar. Ahí están los huecos del dispositivo. Ok, listo, ya está. Ok, muy bien. Entonces voy a colocar un aislante. El MOSFET tiene un aislante, una placa aislante. Ahí. ¿Listo? Antes de continuar, el primer concepto que vamos a aprender, hemos dicho que este es un dispositivo semiconductor. Primer concepto. ¿Ok? Muy bien. En rojo está la placa aislante. Esta placa es de óxido de silicio. Óxido de silicio. Segundo concepto, metal óxido. ¿Listo? Segundo concepto, metal óxido de silicio. Lo estoy poniendo con rojo para que te des cuenta. Este es un aislante, no deja pasar corriente entre este elemento y otro que voy a colocar encima. ¿Qué elemento voy a colocar encima? Voy a colocar otra plaquita. Ahí está. Listo, esta va a ser mi placa, pero esta vez esta placa va a ser conductora. Esta placa sí conduce. ¿Ok? ¿Sí? Esta placa es de aluminio. Esta placa es de aluminio. Aluminio. ¿Ok? Es conductor. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Prácticamente he terminado de crear mi MOSFET. Hay una conexión acá interna entre esta pata y esto que está acá adentro. Ok, a esta parte de aquí le voy a llamar N. ¿Sí? Porque es negativo, ¿verdad? A esta parte de aquí también la vamos a llamar N. Y los huecos los vamos a llamar P. P. Ok. Los huequitos son P, esto es N y N. Si yo suministro voltaje, imagínense que yo tenga una pila acá. Imagínense que tenga una pila o una batería y yo suministro voltaje, conecto ahí y conecto aquí y conecto aquí. Entonces notarán que aquí está la parte positiva. ¿Sí? Si acá yo cargo con carga positiva, voy a tener en mi aluminio, voy a tener cargas positivas, ¿verdad?
Y por teoría de cargas en física sabemos que las cargas positivas van a atraer a las cargas negativas. Por tanto, estos huecos, los electrones que van a pasar de acá, aquí no te olvides que hay carga negativa, son electrones, no te olvides eso. Los electrones que van a pasar de acá, van a entrar hacia P, van a llenar los huecos que no había. ¿Ok? Entonces quiere decir que esos huecos se van a llenar de electrones. Por tanto, estos huecos de aquí, por ejemplo, se van a llenar así de electrones. ¿Se me entendió? Y entonces, ¿qué va a pasar? La corriente va a empezar a circular por el MOSFET. ¿Sí? Entonces la corriente va a empezar a circular en este sentido, por acá, ¿sí? Por acá y acá. Los electrones, los huecos ya están llenos, entonces los electrones nos deja pasar la corriente. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces, a esta parte, antes que me olvide, en este sector se va a formar un campo eléctrico, ¿no es cierto? Cuando tenemos cargas positivas por un lado y cargas negativas por el otro, cerca y obviamente separadas, pueden ser por aire o por un dieléctrico, se forma aquí un campo eléctrico. Se forma un campo eléctrico. Se forma un campo eléctrico. Entonces se forma un efecto de campo. Un efecto de campo. La vamos a poner por acá abajo. Se forma un efecto de campo. ¿Listo? Se forma un efecto de campo. Ok. Entonces, daremos nombres a nuestro dispositivo. Sabemos que funciona perfectamente cuando colocamos una batería, cuando colocamos carga positiva a mi entrada de aluminio, entonces empieza a haber corriente. Si aumento este voltaje, si este voltaje aumentara, si esto aumentara, entonces el flujo de corriente también sería distinto, variaría el flujo de corriente. ¿Ok? Entonces puedo variar el voltaje y varía la corriente. Listo, el concepto ¿cuál es? Este dispositivo, ¿cómo se llama? Metal óxido. Metal óxido. Metal óxido. Semiconductor. Semiconductor. Efecto de campo. Efecto de campo con verde. Field. ¿Sí? Efecto. Field effect. Y obviamente es un transistor. Por tanto se llama MOSFET. ¿Listo? Ahí tienes el concepto de dónde sale el nombre por estos conceptos que te acabo de explicar. ¿Ok? A esta parte de acá le vamos a llamar gate. A esta parte de acá la vamos a llamar drenador. Y esta parte de acá se llama fuente, source. Se llama source. Listo, ya tenemos todos los nombres y ya tenemos listo nuestro MOSFET que hemos creado nosotros mismos. Todos en casa tenemos algún equipo viejo, o si no lo tienes lo puedes encontrar de un amigo o en algún lugar donde vendan chatarras. Del CPU saca la fuente y de la fuente recicla los dos MOSFETs que son los switch de la fuente conmutada. En otro video veremos las fuentes conmutadas. En el video de demostración de la práctica estoy sacando los MOSFETs, puedes verlos ahí para que podamos hacer nuestro análisis. Por lo pronto necesito los códigos de esos MOSFETs para que podamos analizar. Analiza conmigo tus MOSFETs que has encontrado, busca el datasheet de tus MOSFETs, la hoja de datos. Yo te mostraré con el mío, con mis datos, qué es lo que podemos hacer. Como puedes observar en pantalla, el MOSFET que logré sacar de una fuente viejita que está en desuso es el K3469. Voy a buscar en la web su hoja de datos. Como puedes ver, acabo de descargar la hoja de datos. Aquí arriba está. Mira.
¿no? 3469, hecho por la empresa Fuji. Ok, entonces esta es la hoja de datos que me va a servir. Voy a buscarlas. Aquí está aquí está el gráfico, el dibujito del MOSFET. Viene con un diodo de protección más entre drenador y fuente y source. Un dato, bueno, aquí están todas sus tablas, como puedes observar. Vamos a utilizar una o un par de ellas que necesito justamente para el tema de la regulación. Un dato muy importante es la resistencia RDS on. ¿Sí? En estado on, la resistencia cuando está prendido el MOSFET, cuando está en estado on, tiene una resistencia interna, entonces actúa como una resistencia, y según los datos es 0.40 o 0.52. ¿Okay? Pero vamos a notar en una tabla, en una de los gráficos, vamos a notar que esta resistencia puede variar un poco. ¿Okay? Entonces veamos los gráficos. Bueno, acá podemos ver a este lado, acá está el símbolo del MOSFET. ¿Okay? Miren sus patitas, las que habíamos hecho en el análisis: drenador, fuente y gate. Lo que nosotros queremos es que la corriente pase de drenador a fuente debido a un voltaje que nosotros conectemos en el gate, ¿verdad? Hemos dicho que cargamos positivamente para que el drenador pueda, del drenador a la fuente, pueda fluir corriente. Y aquí está el gate source y el drenador. ¿Listo? Entonces aquí necesitamos un voltaje. No, aquí necesitamos suministrar un voltaje entre gate y source. ¿Listo? Entonces, como necesitamos un voltaje gate y source, podemos ver acá que este gráfico nos está mostrando esos voltajes. Miren aquí, voltaje gate source dice 6.5 volts y nos dice que ese voltaje va a tener o va a consumir o va a hacer que se emita una corriente alrededor de los 5 amperes entre drain y source. ¿Sí? Es decir, acá tendríamos una corriente, si acá metemos un voltaje de 6.5, por ejemplo, si acá metemos 6.5, vamos a obtener aquí una corriente de 5 amperes. Lo que se me hace muy atractivo, ¿no? Porque este MOSFET está soportando una gran cantidad de corriente. ¿Okay? Y para un regulador es primordial que exista una corriente, una muy buena cantidad de corriente, y 5 amperes de por sí ya es alto, ¿verdad? Ok, entonces, por ejemplo, otro dato acá nos dice a 7 volts entre gate y source vamos a tener alrededor de los 12-13 amperes. Imagínense, entonces a 7 volts aquí vamos a tener 13 amperes aquí, ¿sí? Y 13 amperes es bastante corriente, o sea que estos dispositivos que se encuentran en las fuentes conmutadas de las computadoras son muy buenos dispositivos para poder hacer regulación. ¿Listo? Ok, entonces, y así sucesivamente, ¿no? Podemos ir observando. Acá, por ejemplo, ya tengo a 20 y a 10, ¿no? Y las corrientes varían entre 26 y 30 amperes. Entonces es abismal. Sí, me parece muy buen dispositivo para el uso de corriente. Es lo primero que te tienes que fijar, ¿sí? Esta parte de la ID, que es la corriente de drenador. Ok, estoy colocando, voy a hacer la prueba en mi simulador. Este MOSFET, acabo de sacarlo, este MOSFET, ¿sí? Y le voy a poner las siguientes características. Ok, ponle en el simulador, si estás usando el Every Circuit, ponle por favor estas características, y si puedes en algún otro simulador también. En el Proteus de repente puedes elegir uno similar al que yo hemos visto en su hoja de especificaciones o el código que te he dado hace rato.
para que podamos trabajar, ¿sí? En una simulación. No va a ser exacta, pero sí nos va a demostrar la regulación como tal, ¿ok? Listo. Entonces, una vez que tenemos ya nuestro MOSFET, le voy a colocar para esta simulación en específico, le colocaré una resistencia de 8 ohmios, ¿ok? Voy a colocarle una resistencia de 8 ohmios. Y esta resistencia va a tener que ser de un tipo especial de potencia, es decir, va a ser de este tipo. Ok, entonces la resistencia es de 8 ohmios, 20 watts. Tienen que buscar una resistencia similar en el mercado, hay, así que la pueden encontrar. Para el tema de repente de la práctica. Sin embargo, hay formas de conectar y les voy a mostrar cómo, ya saben, al final siempre hay una práctica real, ¿verdad? Ya, pero para temas también de demostración en el software, entonces voy a colocar esta resistencia. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, ok, voy a recorrer esto un poquito, permítanme. Ok, empezamos. Vamos a colocar primero dos fuentes. Hemos dicho que la fuente entre gate, que sería, este sería el gate y este sería el source, ¿verdad? Este sería el source, esta parte sería el source. Hemos dicho que si ponemos un voltaje entre gate y source, variamos este voltaje y obviamente va a variar la corriente que va a pasar por acá, por el drenador al source, ¿verdad? Entonces, para variar el voltaje que va a entrar aquí, ¿qué coloco? Voy a colocar un potenciómetro. Ok, vamos a colocar un potenciómetro. A este potenciómetro le pondremos un valor nominal, 5K. Es un valor que yo tengo ahorita para utilizar. Pueden colocar de un K si desean. Simplemente me tiene que hacer una variación de voltaje, ¿verdad? Voy a colocar ahí mi voltaje y mis tierras respectivas. Puedo usar la misma tierra, no se preocupen, ¿ya? Listo. Entonces, voy a regular esta base con 12 voltios, ¿ya? 12 voltios. ¿Ok? Listo. Voy a colocar otra fuente más, como están viendo aquí, para todo el sistema. Y esta también va a ser 12 voltios. Es decir, lo que quiero hacer es regular prácticamente 12 voltios. Vamos a ver. Vamos a colocar 12 voltios también acá. ¿Listo? Ya estamos. Listo, 12 voltios. Noten que esta parte la puedo conectar directamente acá. ¿Sí? Porque todo es 12 voltios. Por el momento lo voy a dejar tal y como está. Muy bien. Para ver la medición de voltajes, sabemos que la resistencia que va a caer acá, no se olviden que va a haber una resistencia acá, que ya hemos visto en los gráficos anteriores, ¿sí? De 0,8. Prácticamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Un divisor de tensión, ¿verdad? Análisis de circuitos. Estamos haciendo un divisor de tensión, así, de este tipo, donde esta resistencia va a estar en lugar, digamos, de este MOSFET. Y esta resistencia va a ser esta, ¿no ve? Esta es de 8 ohmios. ¿Sí? De 8 ohmios. Y esta resistencia es la resistencia del MOSFET, que hemos dicho que va a ser 0.8, casi un ohmio. ¿Sí? Así, 800 milis, ¿no? Entonces, este es el mismo circuito que este. Aquí está 8.8 y este MOSFET se va a convertir en una resistencia. Por tanto, lo que estoy haciendo es un divisor de tensión, si se dan cuenta. Si aquí coloco 12 voltios, entonces obviamente voy a tener un voltaje que me va a caer en esta resistencia, ¿verdad? Y ese es el voltaje que yo voy a utilizar para poder colocar una carga, por ejemplo. Okay, entonces, cualquier equipo que quiera interconectar, lo voy a conectar acá, digamos, ¿no? Así. Esta es mi carga. Entonces voy a aprovechar este mismo voltaje que va a caer aquí. ¿Sí? Ok, esto para explicarles un poquito, ¿ya? Y recordar un poco de circuitos. Entonces, veamos qué es lo que pasa. Voy a medir voltaje acá, en esta resistencia, y veamos qué es lo que ocurre. Vamos a hacer correr esto. Ahorita está marcando 11.4. Vamos a subir el potenciómetro al máximo. Vamos a
ver. Ahí. Listo. Está el 99%. Miren, aquí están botándome 96 picovolts, o sea, cero, ¿no? Prácticamente cero. ¿Sí? Ahora voy a poner el potenciómetro por ahí, digamos al 70%. A ver cuánto me marca el voltaje. Me marca 10.8. Miren, ya lo está regulando. Los 12 voltios ya se han vuelto 10.8. Aquí tengo ya 10.8. Veamos al 60%. Al 60% tengo 11.2. ¿Sí? Veamos al 80%. Al 80% tengo 7.96. ¿Listo? Vamos a ver al 85. Al 84.4 ahí. Tengo 4.9 voltios. Al 10%, 11.7 y finalmente debes llegar pues a 12 voltios. Al 1% vamos a ver. 11.7 voltios se queda ahí. Obviamente también el potenciómetro, miren, tiene un porcentaje de, digamos, de error de ohmiaje 50 ohmios, ¿ya? 11.7 más que suficiente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como les decía, voy a colocar una carga aquí. Digamos, tengo mi radio que funciona, digamos que funciona mi radio con un voltaje de 9 volts. Entonces voy a mover mi regulador, voy a volver mi regulador, digamos ahí, veamos cuánto da. Ahí tengo 10 volts, 10 volts. Vamos a ver ahí cuánto tengo. 9.6. Vamos a ver ahí 8.66. 9 volts, ok, ahí tengo 9 volts, exactamente al 78.5%. Coloco ahí mi reguladorcito y ahora voy a colocar mi radio. Voy a conectarla aquí. Antes de conectar me está pidiendo que haga pausa. Conecto mi radio ahí, a las terminales. No del voltímetro, sino de la resistencia de 8 ohmios. Vamos a ver qué me mide. Y ahí ya me está midiendo los 8.6 voltios. Miren. 8.6 voltios. Es decir, que aquí me está pasando también los mismos 8.6 voltios. La corriente, si llegan a ver, dice 8.96 miliamperes. Ok, entonces mi radio va a funcionar perfectamente bien. Eso es lo que pasa cuando tienen un MOSFET de alto amperaje. Ahorita miren el amperaje que está pasando por el MOSFET es 1.12, 1.13 amperios y es bastante alto. Y nosotros en el dispositivo que yo encontré en la computadora esa antigua, les decía que el amperaje, según las gráficas, empieza en 5 amperios. O sea que es bastante corriente la que puede manejar. Me parece mucho más efectivo para que se pueda utilizar, ok, con su resistencia de 8 ohmios. O sea que sería bien probar con una resistencia de 8 ohmios a ver si tú lo puedes realizar. Y tu transformador de 12 voltios que ya debe estar con sus diodos rectificadores, lo colocas directamente a este regulador y vas a tener una fuente regulada de 0 a 12 voltios, ok. Sin embargo, nota que el MOSFET que tienes que utilizar es de altísimo amperaje, es como de los que utilizan las fuentes de las computadoras, ¿ok? Una cosa más, para este tipo de regulador, para este regulador en específico, lo que tenemos que saber siempre para los reguladores es saber qué corriente máxima pueden exigirse, ¿ok? Puede ser que tu transformador sea de 5 amperes, pero tu regulador no. En otras palabras, tenemos que ver el amperaje de la regulación, dependiendo obviamente del dispositivo FET. En este caso, sin carga, miren, está desconectada la carga, el máximo de corriente que utiliza este regulador para este FET, para el de la simulación, es 1.46 amperes, es decir, 1.5 amperios. 1.5 amperios, ¿ok? Ese sería el máximo de corriente. Tú tendrías que hacer la medición en tu regulador de cuánto de corriente consume sin carga. ¿Sí? Así. Porque con carga obviamente va a variar, ¿no es cierto? Con carga varía. ¿Ya?
Entonces varía poco, ¿no? Pero varía, porque obviamente solamente miliamperios te consume en este caso, pero va a variar. Entonces haces la medición sin necesidad de la carga y te va a botar el amperaje máximo, obviamente con el potenciómetro, ¿no? También full, ¿no? Es decir, con el voltaje máximo aquí de regulación entre gate y source. Voy a sacar mi otro MOSFET igualito, porque para la práctica voy a utilizar dos MOSFETs idénticos. Entonces voy a colocar gate con gate, drenador con drenador, drain con drain y fuente con fuente, source con source. Esto debería mejorarme más aún todavía el tema de la corriente. En la práctica te vas a dar cuenta que vamos a colocar los dos FETs en paralelo. Podemos hacer eso también, lo vamos a hacer en la práctica. Si no quieres, simplemente lo quitas, lo dejas como está. ¿Ok? Bueno, vamos a la práctica entonces.